Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial quiero mostrarles cómo tejer, cómo empezar el tejido cuando tejemos manga raglan top down, o sea de arriba hacia abajo, cómo tejer vueltas acortadas, cómo tejer después la parte esta del cuello, cómo tejer los aumentos raglan. Todo eso vamos a ver en este video. Tengo que montar 128 puntos, parte delantera 56 puntos, las mangas 14, parte de la espalda 36 puntos y para las líneas raglan 2 puntos para cada una. Voy a empezar con 128 puntos nuestro tejido. Tengo que montar 128 puntos y por eso voy a montar 128 más unos 10-15 puntos sobre montar, no digo hacer la cadeneta, ¿no? La cadena con 128 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. Elijo hilo algodón para después desarmarlo mejor, porque no elijan nada de mohair ni merino, preferible lana de algodón. Después van a ver por qué cuando vamos a tejer el cuello. 128 puntos voy a subir más unos 10-15 puntos. Vamos a empezar a montar los puntos con el método montaje provisorio. Esta es la trenza, dejamos un par de centímetros, por eso tejimos puntos de más, 5 puntos, damos vuelta y aquí tenemos estos puntos. ¿Ven? Paso la hebra por aquí y empezamos a subir los puntos. De esta forma. Ahí está, segundo punto. Tres, 4. Así subo 128 puntos. ¿Eh? La trenza está por aquí, por debajo. Damos vuelta y tengo que subir tomando estos puntos. Este es el montaje provisorio. Así empezamos a tejer manga raglan, empezando desde el cuello. Voy a montar 128 puntos. Aquí tengo montado 128 puntos. Voy a subir un punto más para unir el círculo. Un punto de más. Acomodamos bien los puntos. Fíjense que aquí no tiene que cruzarse los puntos. Y ahora unimos el círculo. Paso este punto sin tejer y este primer punto de la aguja derecha deslizamos por encima. Aquí ajustamos, cerramos el círculo. Para hacer la división voy a hacerlo de esta forma. Vamos a colocar ahora los marcadores. Donde está la unión, esta va a ser el centro de la parte de la espalda y voy a colocar los marcadores que pertenecen a las líneas raglan. Tengo los marcadores tal como nos indica el patrón. Aquí dos marcadores para la línea raglan, marcadores, dos marcadores y dos marcadores. Miren cómo empezamos a tejer. Estamos ahora aquí en el centro de la espalda. Voy a tejer haciendo los aumentos para línea raglan hasta aquí, 3 puntos. Vuelvo, tejo, paso la línea raglan hasta aquí, 3 puntos, damos vuelta y así tejemos sucesivamente según nuestro patrón.
una vez más. Tejemos con los puntos al derecho, hacemos aumento antes y después de la línea raglan, y aquí tenemos el primer punto. Tejemos hasta aquí. Aquí hay 3 puntos, 3, 3, 3, 3. Tejemos hasta aquí, damos vuelta el tejido, volvemos y tejemos hasta otro punto. Damos vuelta el tejido, tejemos hasta aquí. Damos vuelta, tejemos hasta aquí. Y así sucesivamente vamos a ir tomando estos puntos hasta completar de tejer los puntos que pertenecen a la parte delantera y también estos puntos. Y después tejemos en circular. Empezamos a tejer por aquí. Tejo hasta la línea raglan. Tejemos con los puntos al derecho. Si eligieron otro punto para tejer, bueno, con el punto que eligieron a tejer, ¿no? En nuestro caso son puntos al derecho hasta primera línea raglan. Derecho, derecho. Hacemos un aumento antes de esta forma. Hay varias formas de hacer aumento, yo hago así. Así. Pasamos el marcador, tejemos 2 puntos al derecho, línea raglan, pasamos marcador, hacemos un aumento y voy a tejer 3 puntos al derecho, 1, 2 y 3. Damos vuelta el tejido, empezamos a tejer con vueltas acortadas. La aguja derecha va por debajo de la hebra, o sea, la hebra va por encima. Tomamos este punto y de la hebra tiramos hacia afuera. Ya en algunos videos mostré cómo se hace. Tejo con los puntos al revés esta vuelta sin disminuciones, sin aumentos, perdón. A los aumentos hacemos en cada segunda vuelta, en cada vuelta del lado del derecho. Paso marcador, revés. Bueno, tejo con los puntos al revés hasta este marcador. Pasa el marcador, 2 puntos al revés, línea raglan, paso el marcador y tejo 3 puntos. Esto es la manga. Tejo 3 puntos al revés para la vuelta cortada. Damos vuelta al tejido y aquí como hacemos la aguja derecha, tomamos este punto, pasamos punto sin tejer, tiro la hebra hacia adelante, la tiro también para formar aquí 2 puntos con fuerza, ¿no? Aquí se forman 2 puntos. Tejo con los puntos al derecho haciendo los aumentos antes. Aquí está el marcador, antes del marcador un aumento, línea raglan, 2 puntos al derecho, paso marcador y después del marcador un aumento. Y tejo con los puntos al derecho hasta otro marcador. Un aumento antes del marcador, dos puntos al derecho, paso marcador y hacemos un aumento después del marcador. Y tejo derecho, derecho,
derecho y este punto doble raro que pertenece a la vuelta cortada, ¿se acuerdan? Tejemos así de esta forma, tomo todo esto por delante el punto y lo tejemos al derecho. De esta forma no se va a notar, cuando terminamos de tejer todo van a ver que no se va a notar donde es la vuelta cortada. Tejo 3 puntos más al derecho, 1, 2, 3. Esta es la manga, se entiende, ¿no? La manga, hicimos una vuelta, ahora vuelta número 2 acortada, damos vuelta al tejido, la aguja por debajo de la hebra, tomamos este punto sin tejer y tiramos la hebra afuera, para afuera, la tiramos muy bien y tejo con los puntos al revés. Puntos al revés, paso este marcador hasta aquí, paso el marcador, línea Raglan, paso otro marcador, y aquí tejo este punto doble donde dimos la vuelta. Este punto lo tengo que tejer al revés, tomar los puntos por detrás. Miren la hebra delante del tejido, la aguja derecha va por detrás. Aquí voy a tomar estos dos puntos, es un punto en realidad, dos, y tejo al revés. Vamos avanzando 3 puntos más, 3 puntos al revés, damos vuelta al tejido, este punto paso sin tejer, la hebra tiramos hacia nosotros, la tiramos bien así para que de un punto, tenemos un punto, sean 2 puntos, visiblemente 2 puntos, pero es un punto. Tejo con los puntos al derecho, hasta el marcador, hacemos aumento, paso marcador, 2 puntos al derecho, línea Raglan, paso el marcador, hago otro aumento y sigo con los puntos al derecho hasta otro marcador, punto derecho, hacemos aumento, paso el marcador, 2 puntos al derecho, paso marcador, otro aumento, tejo con los puntos al derecho hasta este punto doble raro que pertenece a la vuelta cortada, este tejo al derecho, tomamos estos 2 puntos al derecho, tejemos 3 puntos más al derecho, estamos sobre la manga, damos vuelta, paso punto sin tejer, la hebra tiramos hacia afuera y sigo con los puntos al revés, tejemos todos los puntos hasta el marcador. Estoy llegando al marcador, puntos al revés, tejemos con los puntos al revés hasta este punto doble, en este punto raro lo tejemos al revés, tomamos los puntos por detrás, tejo 3 puntos al revés, 3 puntos más, damos vuelta,
paso punto sin tejer, tiramos la hebra hacia nosotros, la paso por detrás, aquí bien fuerte, tiren y tejo con los puntos al derecho. Como estoy sobre el lado derecho, voy a hacer la vuelta. En esta vuelta hacemos aumentos. Antes del marcador agrego un punto, línea Raglan, 2 puntos al derecho y después del marcador otro aumento. Tejo con los puntos al derecho hasta otro marcador. Derecho, aumento, otra línea Raglan. Estoy aquí ahora, paso marcador, otro aumento, tejo con los puntos al derecho, aquí es fácil distinguir hasta dónde hay que tejer porque este punto de la vuelta cortada lo podemos diferenciar perfectamente. Aquí está, y tejo al derecho, así lo tomo de esta forma, tres puntos al derecho, damos vuelta, paso este punto sin tejer, tiro hacia afuera y tejo con los puntos al revés hasta otro marcador. Revés, otro revés, paso el marcador, bueno, otro revés más, cuánto ruido. Bueno, tejemos hasta nuestro punto raro, a ver, este que está, lo tejemos al revés por detrás, tres puntos al revés y damos vuelta, paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros y tejo con los puntos al derecho. Ahora tejo hasta aquí. Ya tejimos todos los puntos que pertenecen a la manga. Línea Raglan voy a tejer también haciendo aumentos antes y después, y voy a tejer 3 puntos más. Después de aquí volvemos, tejemos hasta aquí, tomamos estos puntos que pertenecen a la parte delantera. Estoy aquí en este lugar, punto derecho, aumento, 2 puntos al derecho, paso el marcador, aumento, tejemos, esta es la parte de la manga con los puntos al derecho. Ven que ya estamos aumentando los puntos, son más puntos sobre las agujas. A ver, tejemos este punto doble que está al derecho y sigo punto derecho, derecho, aumento,
pase el marcador, tejemos otra línea Raglan, paso el marcador, aumento, estoy sobre la parte delantera, tejo 3 puntos más al derecho, 1, 2, 3, damos vuelta, paso este punto sin tejer, tiro hacia afuera y tejo con los puntos al revés, los puntos al revés hasta aquí, punto revés, paso marcador, 2 puntos al revés, línea Raglan, estoy aquí, paso marcador, y estamos tejiendo los puntos de la manga, todos los puntos al revés, este punto doble al revés por detrás, revés, revés, paso marcador, 2 puntos al revés, paso marcador, estoy aquí en este lugar y voy a tejer 3 puntos al revés. Esta es la parte delantera, 1, 2, 3, damos vuelta el tejido, paso este punto sin tejer, tiramos la hebra hacia nosotros y tejo con los puntos al derecho, haciendo los aumentos en cada segunda vuelta, en cada vuelta del lado del derecho, antes y después de la línea Raglan. A ver, aquí no hice aumento, lo dije pero no lo hice. ¿Qué es lo que hice? A ver, aumento de estas. Podemos hacer aumento así, lazada, sí, pero yo lo hago, prefiero hacer en este caso así. Los aumentos para Raglan hay muchísimas formas de hacerlas, de forma calado, todos los diseños imaginarios. Aumento y sigo tejiendo. Bueno, para no ser muy largo el video, ahora estamos tejiendo hasta aquí estos 3 puntos de más, volvemos 3 puntos, volvemos 5 puntos, volvemos 5 puntos y quiero mostrar cómo tejer este punto, que es bastante importante porque después de aquí volvemos y vamos a tejer en circular. Y cómo tejer este punto, se teje de otra forma, para aquí no tener un hueco. O sea, voy a tejer hasta aquí, nos vemos. Estoy aquí en este lugar, voy a tejer 5 puntos más, miren, es este punto doble, tejo los últimos 5 puntos que pertenecen a las vueltas acortadas. Damos vuelta el tejido y de aquí en más sigo tejiendo en circular. Ya terminamos de hacer la vuelta corta. Parece grande porque elegí tejer según estos cálculos, según estos 128 puntos que tejimos nuestro jersey, y por eso parece un poco grande, ¿no? Porque elegí tejer con lana más gruesa y aguja número 5, por eso parece grande, pero la idea es mostrar bien en la cámara para que puedan ver cómo hacer todas estas vueltas acortadas. Estamos aquí, damos vuelta el tejido, tejo hasta aquí y sigo tejiendo en circular, realizando los aumentos para la manga Raglan.
Miren, la aguja derecha va por debajo de la hebra. Tomamos este punto, lo paso sin tejer, así de esta forma por detrás, así. Lo paso sin tejer y tiro hacia atrás. Aquí se forman estos dos puntos, ¿ven? Es un punto, pero tiro hacia atrás y tejo con los puntos al derecho. Voy a tejer en circular, completando todo el círculo, y vamos a ver cómo tejer este punto doble, realizando obviamente los aumentos para la manga Raglan antes y después de los marcadores. Ahora voy a tejer la parte delantera, y en este momento podemos ir empezando a tejer este punto o el punto que eligieron, ¿no? Porque ya vamos a tejer en circular y empezamos a tejer nuestro diseño. Este punto lo tejemos dos puntos juntos al derecho. Y tejo con los puntos al derecho en circular. Ahora vamos a ver más de cerca, miren. Terminamos de tejer las vueltas acortadas. Cuando miramos dónde están las vueltas acortadas, con la técnica que tejimos, no se notan ni dónde están. ¿Ves? Está todo muy prolijo. Las vueltas acortadas están aquí sobre las mangas. No se notan para nada. Les quería mostrar esta técnica para tejer vueltas acortadas en circular. ¿Ven? No se notan. Y de esta forma resulta que cuando hacemos así, tejemos en circular, la parte de la espalda va a ser más larga que la parte delantera. Estoy hablando de esta diferencia, porque si nosotros tejemos así, sin hacer ninguna vueltas cortas, va a quedar así, y la parte delantera nos va a apretar el cuello, la parte de la espalda va a caer para abajo. O sea, fíjense que cualquier remera que ustedes compran, cualquier prenda, tiene esta diferencia. Más grande, más chica, eso depende cuántas vueltas acortadas vamos a dar. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos con ustedes en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.